Buen día, bello. Buen día, queridos estudiantes. Siéntese, ¿a qué vienen hoy a mí? Bueno, profesor, porque usted mencionó que con Pablo Neruda mencionó que era de Cebolla, mencionó y que también y una cosa ahí rara. Y entonces creemos, profesor, que eso de mediocre, profesor, porque eso tiene que ver también con, con el paso de la corona de espina a la corona de oro. ¿Qué tiene eso que ver con nuestra clase hoy, profesor? Bueno, siéntese, querido estudiante, es un fraternal estudio. Nosotros hoy vemos por las redes sociales como gente rastrera y mísera, que no descollan ni en su comunidad ni nada, están llenas de costumbres. Y en la costumbre podemos ver al hombre mediocre y al hombre rastrero, que son diferentes, por ejemplo, a un Salvador Allende, comunista y socialista, a un Pablo Neruda, el de la cebolla, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Reconozco que he vivido y otros libros que lo llevan a un premio Nobel. Por lo tanto, este hombre son hombres grandes, pero que la mediocridad y el parásito del hombre mediocre, que es el burgués y que es imitado muchas veces por la gente rastrera y miserable. El hombre mediocre se encuentra constantemente, son las 12, 1 del mediodía, 2 de la tarde, y está trasnochado, y porque ha pasado desde el viernes cultural y casi todos los días de por medio en sus clubes sociales, y donde hacen orgias sexuales, hay droga, hay cosas, y de toda clase de inmundicia e hipocresía. En una sociedad alta que es imitada fácilmente por la media y por los miserables a veces. De ahí que el judío descolla porque enseña en costumbre a sus hijos a ahorrar y de un peso sacar 1000 pesos. Y ahorrar y forma parte del trabajo y el sacrificio, y eso son costumbres, y eso están en las costumbres de unos pueblos. Así como hubo un carpintero antiguo, porque yo le quiero hablar es del paso de la corona de espina a la corona de oro y el surgimiento del famoso capitalismo que crea los grandes parásitos de la alta sociedad, y que a veces por estos medios de comunicación hablan contra grandes intelectuales y personas que nunca fueron parásitas y tratan sencillamente de parásito, no sé qué. Entonces vamos a ver quién es el parásito. Verdes a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, se levantan nuevamente a las 6 de la tarde para irse a los clubes nocturnos y a la cuestión y a todas sus pocas porquerías, y sin embargo a los que hacen algo le dicen parásito. Por lo tanto, el hombre de la clase baja se pasa su viernes, su sábado y su domingo y va trasnochado a trabajar precisamente al que sostiene a los parásitos, que es el mediocre que odia a los hombres grandes. Todo mediocre odia al hombre más grande que él, y el más grande que él odia al más grande de todo. Y así se odió en una instancia a un gran maestro que realmente fue un rey de corona de espina, perteneciente a una clase de artesanos, carpinteros, y que después de la Guerra Mundial de 1914 aparecen de que de pronto ahora tiene una corona de oro y le cambiaron la de espina por la de oro, y eso lo hicieron con la teología de Pablo en Roma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos las costumbres de los pueblos, podemos identificar quién es realmente el hombre mediocre y quién es realmente el parásito en las sociedades. No trabajan, no hacen nada, pero sin embargo anda diciendo que son parásitos de la clase baja, no sé qué, los grandes intelectuales como estos premios Nobel, Pablo Neruda, Salvador Allende, los grandes hombres que ha tenido la historia, sea de derecha o de izquierda, pero que hacen algo, ya sea con el arte y con la ciencia. Y así podemos descubrir que se pasó de la corona de espina a la corona de oro. Surgimiento de un capitalismo salvaje que
que se nutre de toda la porquería del mundo, armas, guerras, prostitución, carta de blanca, homosexualismo, lesbianismo, clubes nocturnos, y que los parásitos les gustan todas esas cuestiones y luego se van a dormir y otra vez al día siguiente, y así pasan su vida. Y muchas veces en tiempos pasados la alta sociedad, para que sus hijos pudieran aparentar ante una sociedad de un matrimonio heterogéneo, casaban a un homosexual con una lesbiana, por ejemplo, y o lo mandaban al monasterio o lo mandaban a los grandes centros religiosos para curiato. Entonces así vemos nosotros cómo la Roma también entra en esto, y podemos analizar cómo la demoníaca democracia es reemplazada sencillamente por los padres o por el padre de la república, que fue Platón, que viene de la virtud de un Sócrates que habla de virtud, y democracia lo asesina, y en venganza de esto Platón crea la república, pero tienen un estudiante que es Aristóteles, que en última instancia va a ser un peripatético que crea su propia escuela, su propio liceo. El otro había creado la academia, y este hombre, en plena época de él, que habla de la ética nicoménica y de muchas cuestiones también virtuosas y cuestiones, está la sociedad más depravada que tuvo Roma, donde la mujer era una simple cerda y podía ser asesinada para sacrificársela por cientos al dios Dionisio, que tanto amamos en las épocas de la Virgen del Carmen, que tanto amamos en los carnavales, que tanto amamos en los burdeles y en las tabernas. El hombre mediocre y el hombre según su entrada de dinero, pero que sin embargo es parásito en el hijo del que va a la fábrica, en el hijo, que los imitan muchas veces a ellos en sus cuestiones de cómo echarse el ron en la cabeza, como Pablo Escobar y el otro narcotraficante y eso. Entonces, pero díganos entonces, profesor, eso de mediocridad, ¿qué quiere decir socialmente? Bueno, socialmente ningún hombre es excepcional en todas sus actitudes, pero no podría afirmarse que son mediocres a carta cabal lo que no descuellan en ninguna, desfilan ante nosotros como simples ejemplares de historia natural, con tanto derecho como los genios y los imbéciles existen, y hay que estudiarlos. El moralista, el cual dirá después si la mediocridad es buena o mala, pero para el psicólogo por ahora le es indiferente. Los caracteres en el medio social en que viven, lo describe, los compra y los clasifica de igual manera que otros naturalistas observan fósiles en un hecho que determina lechos de río o mariposas en la corona de una flor. Por eso hay muchas diferencias individuales, y por eso existen grupos de hombres que pueden englobarse dentro de tipos comunes. Tales clasificaciones son simplemente aproximativas y constituyen la ciencia de los caracteres humanos. Cuando vemos la etología que reconoce el famoso Teofrasto, su legítima pregunta, los antiguos fundadores sobre los temperamentos, o fundaban los antiguos las cuestiones temperamentales, como los modernos buscan sus bases en la prepotencia y en la preponderancia de ciertas funciones que son psicológicas, y que estas clasificaciones son admisibles de algún modo o de alguna forma, son admisibles en el punto de vista especial, y son insuficientes para el nuestro. Por eso, al observar cualquier sociedad humana, el valor de sus componentes resulta siempre relativo al conjunto. El hombre es un valor social, por eso existe el parásito de la alta sociedad.
los hijos de don Julano, los hijos de tal presidente, el hijo del empresario tal, que en esta hora se está inyectando morfinas en un hotel o allá en Cartagena o en las partes turísticas y salen por el mundo y no sé qué dentro de drogas y yates y cuestiones, y el hijo del obrero que está pensando como su papá traiga un poco más para alimentarse y para suplir la canasta familiar y que tenga para el bus para la universidad, o enseñarle sencillamente su arte, o también ir a esa misma fábrica a ver si logra trabajar. Hoy en día se cerraron todas las puertas. Antes, años 70, hacia acá, 90 todavía, iban los jóvenes a las construcciones y a la fábrica, hay un bancante, entra enseguida. Habían, y muchos se pensionaron así y son pensionados así. Pero ahora la modernidad con las cuestiones de las leyes laborales y las leyes 100 y las leyes de educación y no sé qué, se han filtrado, que nos han traído ya no a un Cristo con corona, sino a un Cristo con espinas de oro o corona de oro, cuando realmente, según y si son ciertas estas cuestiones de la historia de ese pueblo avaro y trabajador por su avaricia, nos tergiversaron todo. Por eso es que nosotros podemos fácilmente analizar al hombre mediocre en una sociedad. Por eso podemos decir que sí existen los parásitos de la clase media alta hacia la alta, que es donde están más gordos esos parásitos. Como Duque, profesor, ¿no? Sí, más o menos como así, un cerdo como ese. Por ejemplo, podemos analizar a Facundo cuando nos habla de las cuestiones selváticas, cuando Mallea nos habla de la razón humana, cuando se habla Usiar Petri, el de los cuentos mágicos, el venezolano Arturo Usiar Petri nos habla de la ciudad de nadie, y cuando un Pablo Neruda, un grande odiado por ser socialista o comunista, pero premio Nobel, es analizado por un ojo de un mediocre y un rastrero mísero, intelectual o no intelectual, que nos mira y que nos escribe crepusculario. Podemos ver el hombre que murió, podemos ver los diálogos en el limbo o la figura de Bertrand. Y así nosotros podemos identificar al hombre mediocre en nuestra sociedad y al hombre que es realmente grande, porque el mediocre, el rastrero, odia y envidia al bajo. El bajo odia y envidia al más grandecito, el más grandecito odia y envidia con un odio profundo al más grandecito que él, y el más grandecito que él odia al mediocre, y el mediocre odia al más alto que él, y el más alto que él odia al más alto, y el más alto odia al más grande de todo, y el más grande de todo es odiado por todo mundo. Por eso es fácil en una democracia odiar a alguien que se echa todos los pecados del mundo, y para que le coloquen una espina, una corona de espina, que luego se la cambien algunos grupos religiosos por una de oro. Y comenzó esto en Roma. Por eso que la mediocracia tiene su clima. La mediocracia no es rara en ningunos raros momentos. La pasión caldea la historia y los idealismos se exaltan cuando las naciones se construyen y cuando se remuevan. Primero es secreta, pura secreta ansia de libertad le llaman, hecha por la independencia más tarde. Luego crisis de consolidación institucional, después vehemencia de pasión o pujanza de energías. Ay, profesor, ¿y eso qué son los genios? Profesor, los genios pronuncian palabras definitivas, plasman los estadistas sus planes visionarios, ponen los héroes su corazón en la balanza del destino. Por eso cuando estudiamos a un hombre como José Ingenieros, podemos fácilmente entender la psicología, la realidad del hombre mediocre, de la clase burguesa alta, y de los que lo imitan en las clases medias y rastreras, y los miserables de un pueblo. Nos vemos en la próxima, queridos estudiantes.
corona de espina a corona de oro.